Hubo un tiempo en que la vida de Mila parecía un regalo bellamente envuelto, un regalo que su esposo Aston había empaquetado con cuidado. Aston Whitmore no solo era rico, era un príncipe en el reino de las altas finanzas, un hombre que convertía el dinero en más dinero con la fría y grácil certeza de un depredador. Y Mila, su esposa desde hacía 5 años, era su accesorio más preciado. Ella era la suavidad de sus bordes afilados, la belleza silenciosa que sonreía en sus fiestas, servía sus bebidas y existía en el resplandor de su éxito. Para el mundo, eran un retrato perfecto. Pero los retratos son silenciosos, y Mila había aprendido que en el mundo de los Whitmore, el silencio no era dorado, era obligatorio. Ese silencio terminó un martes. Terminó no con un grito, sino con el suave y definitivo clic del cierre de una maleta en el mármol del vestíbulo de su penthouse. Aston se había ido a un viaje de negocios de una semana a Zúrich, y sus palabras de despedida aún flotaban en el aire artificialmente perfumado. Intenta no extrañarme demasiado, cariño. Y tal vez aléjate de tu pequeño juego de acciones mientras no estoy. No querríamos que te confundieras y perdieras tu asignación. Se rió, un sonido que pretendía ser juguetón, pero que cayó como una esquirla de vidrio. Besó su frente, un gesto posesivo, y se fue. Mila no se movió hasta que el zumbido del ascensor privado se desvaneció en la nada. Luego, caminó, no hacia el vestidor rebosante de ropa de diseñador que él había elegido, sino hacia un pequeño panel cerrado con llave en la pared de la habitación de invitados. Un detalle que Aston nunca había notado. Dentro había una sola maleta robusta y una caja ignífuga cerrada. Durante la siguiente hora, se movió con una calma metódica que lo habría helado. No empacó ni un solo artículo que Aston le hubiera comprado. Solo tomó las cosas que había adquirido para sí misma, en secreto, suéteres de cachemira comprados con sus propios fondos ocultos, pantalones sencillos pero perfectamente ajustados. Cuadernos llenos no de divagaciones de socialité, sino de complejos algoritmos de trading y análisis de mercado. De la caja, sacó un pasaporte, una licencia de conducir y un montón de estados financieros, todos a nombre de Mila Vance, su apellido de soltera. En el fondo del montón estaba el documento más importante, los papeles de constitución de Phantom Rose Holdings LLC. Sus activos líquidos, acumulados meticulosamente durante 3 años de lo que Aston despreciaba como su lindo pasatiempo, ahora ascendían a poco más de $5,2 millones. Dejó su anillo de bodas, un diamante impecable de 5 quilates, sobre el frío granito de la isla de la cocina, un destello deliberado en la vastedad vacía. No miró atrás. La suite del Ritz-Carlton en la que se registró esa noche era más pequeña que su antiguo vestidor, pero el aire sabía diferente. Sabía a libertad, aguda y limpia. Pidió champán y fresas, no porque estuviera celebrando, sino porque podía. Por primera vez en años, durmió toda la noche, un sueño profundo y sin sueños, desprovisto de la ansiedad que había sido su compañera constante. 3 días después, la libertad se solidificó en un propósito frío y claro. Ella conocía a Aston. Su ego era una fortaleza, y su partida sería vista no como un escape, sino como un fallo temporal. Él vendría, no para disculparse, sino para reafirmar su propiedad. Necesitaba más que dinero, necesitaba un arma. Usando una llave que había copiado años atrás, regresó al penthouse en plena noche. El silencio ahora era diferente, era expectante, esperándola a ella. Fue directo a su oficina, un templo minimalista de cromo y ambición. Su tableta estaba sobre el escritorio, cargando. Una luz verde parpadeaba en la aplicación de notas de voz, un hábito que tenía cuando grababa reflexiones privadas sobre negocios y personas. Su corazón martillaba contra sus costillas mientras tocaba la pantalla. Pasó de largo notas etiquetadas como fusiones del T3 y estrategia de junta hasta encontrar un archivo fechado simplemente la semana anterior. Pulsó play. La voz de Aston, suave y cargada de la familiar condescendencia, llenó la habitación, pero no estaba solo. La otra voz era más vieja, áspera e infinitamente más peligrosa, Richard, su padre. ¿Sigue fuera? El tono de Richard era de leve irritación, como si hablara de un archivo extraviado. Haciéndosela difícil. Es indigno de ella, en realidad. La risa de Aston fue un sonido breve y desagradable. Volverá arrastrándose. Siempre lo hacen. No tiene nada. El acuerdo prenupcial que firmó lo garantiza. ¿Está seguro de que la versión que ella tiene es la correcta?, preguntó Richard,
La pregunta afilada como una navaja. Una pausa, luego el tintineo de hielo en un vaso. Por supuesto. La que ella leyó era clara, simple. La que se archivó con mi abogado, bueno, digamos que las cláusulas sobre infidelidad y abandono voluntario están interpretadas de manera mucho más creativa. Si me deja, no obtiene nada. Ni la ropa, ni las joyas, nada. Fue genial, realmente. Estaba tan ansiosa por demostrar que no era una cazafortunas que lo firmó sin dejar que su propio abogado lo viera. Bien. El sentimentalismo es un pasivo. Tu madre era igual. Hermosa, pero en última instancia, prescindible. Solo asegúrate de que la transición sea limpia. Tenemos el trato Sterling cerrando el próximo mes. Sin distracciones. Entendido. Ella es solo una pequeña falla. Un reajuste. La mano de Mila se había entumecido alrededor de la tableta. Las palabras reajuste y prescindible resonaban en la habitación estéril. El prenupcial había sido una obra maestra del engaño. Todo su matrimonio era un instrumento financiero, y ella era un pasivo que había que cubrir. La conmoción fría se cristalizó en una furia tan pura que era casi calma. Esto no era solo una traición al amor, era una demolición de su identidad. La habían visto como parte del decorado. Ahora, el decorado estaba observando, escuchando y aprendiendo a incendiar el escenario. Estaba a punto de irse cuando una sombra cayó sobre la entrada de la oficina. La sangre de Mila se heló. Pero no era Aston. Era Margaret, la secretaria personal de Richard Wetmore desde hacía 40 años. Una mujer tan silenciosa y eficiente que era prácticamente invisible. Su rostro, normalmente una máscara impasible, estaba pálido, sus ojos, muy abiertos. Durante un largo momento, solo se miraron, dos fantasmas en el Palacio de los Reyes. «¿Lo oíste?», afirmó Margaret, su voz un susurro seco. Mila asintió, incapaz de hablar. Margaret entró completamente en la habitación, cerrando la puerta en silencio detrás de ella. «Tienes razón, ya lo sabes. No eres la primera». Metió la mano en la chaqueta de su severo traje y sacó una pequeña memoria USB sencilla. Mi paquete de jubilación. 40 años escuchando, haciendo copias que pensaban destruidas, anotando números de cuenta mencionados al pasar. Operaciones con información privilegiada. Fraude electrónico. Empresas pantalla. El verdadero destino de la madre de Aston no fue una enfermedad tranquila. ¿Y la segunda esposa, Elara? Su caída por las escaleras de mármol italiano en la casa de Hamptons fue precedida por una discusión muy fuerte sobre un embarazo oculto. Mila tomó la memoria, su peso insignificante, su contenido catastrófico. ¿Por qué? Un destello de ira profunda y cansada cruzó el rostro de Margaret. Porque yo también era parte del decorado. Y el decorado lo recuerda todo. Úsala. No dudes. Los hombres como ellos solo entienden un idioma, la pérdida. La alianza se forjó en esa oficina oscura. Mila, con la bóveda de secretos de Margaret y su propia fortuna en crecimiento, ya no era una esposa fugitiva. Era una corporación rival. Con Patricia Kim, una abogada ferozmente competente que no hacía preguntas compasivas y exigía solo discreción absoluta, Mila fortificó Phantom Rose Holdings. Los activos se movieron, se protegieron, se entrelazaron en un laberinto legal. Mila comenzó a jugar un juego peligroso, dejó que Aston la encontrara. Él la localizó hasta un modesto pero elegante apartamento que había alquilado bajo Phantom Rose. Su actuación era digna de un Oscar, el esposo herido, el compañero confundido, el perdonador magnánimo. Vuelve a casa, Mila. Esta tontería ha durado demasiado. Podemos arreglar esto. Trajo flores, joyas caras, promesas de un nuevo comienzo. Ella las aceptó con una sonrisa gentil y apologética, sus ojos bajos, interpretando el papel de una mujer que había probado la independencia y la encontraba demasiado amarga. Regresó al penthouse, un logo con la piel de cordero que él había diseñado para ella. Su alivio era palpable, teñido de una victoria presumida. Pero pronto, se agrió en confusión, luego en irritación. La Mila que regresó era diferente. Era serena, inquebrantable. Ya no se estremecía ante su voz elevada. Tenía opiniones sobre temas que nunca había discutido con ella.
Pasaba horas en su estudio, una habitación cerrada con llave que a él nunca le había importado entrar, y cuando intentaba burlarse de su pasatiempo, ella simplemente sonreía y cambiaba de tema. Para desestabilizarla, llevó a su madre a quedarse, un movimiento clásico de manipulador. Pero su madre, una mujer amable con ojos cansados, vio a través del brillo. «Beta», susurró una noche, sosteniendo el rostro de Mila, «brillas tan intensamente aquí, pero es una luz fría. No te calienta». La desesperación de Aston creció. Propuso unas grandiosas vacaciones románticas, nuevas inversiones conjuntas, incluso habló de hijos. Luego vino la nueva póliza de seguro de vida. «Para tu protección, mi amor», insistió, sus ojos llenos de una preocupación fabricada. «Con mis viajes, y, bueno, solo por seguridad». Empujó los papeles sobre su escritorio, su dedo golpeando la línea de la firma. La sangre de Mila se heló mientras hojeaba los densos párrafos. La póliza era enorme, y en caso de su muerte, pagaba únicamente a él en circunstancias sospechosamente amplias. No era un seguro, era un incentivo. Ella lo miró, sus ojos muy abiertos con una confianza fingida. «Si crees que es lo mejor, Aston», firmó. Y el bolígrafo en su otra mano, apoyado casualmente en el escritorio, era una grabadora de audio de alta definición. La gala anual de caridad de los Whitmore era el clímax de la temporada social, un mar de smoking y diamantes donde el poder se mostraba tan abiertamente como la riqueza. Aston estaba en su elemento, ejerciendo su influencia, Mila un adorno silencioso y sonriente en su brazo. La subasta de la noche presentaba un lote final y espectacular, un Ferrari 250 Guanajuato de 1962, un unicornio entre los coches. La puja fue un duelo feroz entre Aston y un anciano multimillonario notoriamente astuto llamado Arthur Vance, sin relación, pero la coincidencia hizo que el pulso de Mila se acelerara. Aston, enrojecido por el orgullo competitivo y la necesidad de dominar, llevó el precio a la estratosfera. La sala contuvo la respiración. Él se volvió, una sonrisa triunfal en su rostro, listo para aceptar la adoración de la multitud. Entonces, la voz de Mila, clara, calmada y audible, cortó el silencio. «Cariño, tal vez reconsideres. Aunque la procedencia es excelente, el bloque del motor es el número 3853 GT, que tuvo un defecto documentado de fundición en fábrica. Ha sido reparado, pero siempre será un punto débil. A este precio, no es una inversión, es una compra por ego». El silencio que siguió fue absoluto, profundo. Todas las cabezas giraron. El rostro de Aston pasó del triunfo a la confusión, y luego a una comprensión que se avecinaba, horrible. Arthur Vance se inclinó hacia adelante, sus ojos penetrantes clavados en Mila. «¿De verdad, señora Whitmore? ¿Y cuál sería, en su opinión profesional, una mejor asignación de ese capital esta noche?» Mila sostuvo su mirada. El espectro de una sonrisa real tocó sus labios por primera vez en toda la velada. «Dada la inminente pero no anunciada fusión entre Techlife y el consorcio automotriz alemán que usted preside, señor Vance, yo miraría a su principal proveedor de baterías». «Pero claro», añadió, mirando con modestia a Aston, cuyos nudillos estaban blancos sobre su copa de champán, «eso es solo lo que he deducido de mi pequeño pasatiempo». El hechizo se hizo añicos en un caos de susurros. El trofeo acababa de diseccionar un acuerdo millonario con precisión quirúrgica y había insinuado conocimiento privilegiado de una fusión que movería el mercado. El rumor atravesó la sala. La esposa de Aston no es solo una cara bonita. Es un arma secreta. O peor, una rival. El mundo de Aston comenzó a desentrañarse a una velocidad aterradora. A la mañana siguiente, su socio comercial y mejor amigo, Nathan, recibió los papeles del divorcio en una espectacular crisis pública. Su esposa, Diana, a quien Aston a menudo había ridiculizado en privado, desató un torrente de pruebas ante la prensa, pruebas del desfalco de Nathan. Sus infidelidades y sus apuestas secretas y fallidas que estaban hundiendo su fondo. Los clientes, oliendo sangre e inestabilidad, comenzaron a retirar su dinero. Los susurros de una investigación de la SEC sobre Whitmore Capital se convirtieron en conversaciones audibles. En el caos, un mensajero anodino entregó un sobresencillo a Nathan en su club privado. Dentro había fotografías, imágenes con fecha y hora, nítidas y cristalinas, de Aston y Diana, enredados en un abrazo en el balcón de un complejo turístico en Mónaco. Una nota, impresa en papel genérico, decía: «No solo apostó contra ti.
Apostó por tu ruina. La cuenta utilizada para vender en corto tus posiciones está a nombre de soltera de su madre, Bosler. Fue la traición personal final que quebró a Nathan por completo. Se volvió contra Aston con la furia de un hombre que lo había perdido todo. Mila observó caer las fichas de dominó desde su apartamento seguro. Accedió a una red de servidores encriptados, fantasmas en la máquina que había pagado con fondos de Phantom Rose. Con un aliento final y constante, compiló cada pieza de evidencia, el registro de crímenes de Margaret, la confesión grabada sobre el prenupcial falsificado, la condenadora conversación sobre el seguro de vida, los rastros financieros. Lo empaquetó en un torpedo digital. Luego, hizo 2 llamadas. La primera fue a una línea directa segura y anónima. División de Denunciantes de la Comisión de Bolsa y Valores. Informo sobre fraude bursátil sistemático y de varios años, uso de información privilegiada y conspiración para cometer fraude electrónico por parte de Richard y Aston Whitmore de Whitmore Capital. Subió el paquete. La segunda llamada fue a Patricia Kim. La póliza de seguro está activada. Si yo, o una mujer llamada Margaret, desaparecemos, quedamos incapacitadas o morimos de cualquier manera considerada accidental, libera el dossier completo al Wall Street Journal. La SEC y el Departamento de Justicia. Los protocolos automáticos de interruptor de hombre muerto ya están activos. Se recostó. En su pantalla, los canales de noticias financieras ahora mostraban un ticker, Whitmore Capital setado. Acciones detenidas. El fundador Richard Whitmore enfrenta cargos federales. Una transmisión en vivo mostraba a Richard, encorvado y repentinamente envejecido, siendo gritado por periodistas en los escalones de su reluciente torre. En una ventana separada, una transmisión privada mostraba el penthouse de Aston. Estaba caminando de un lado a otro, pasándose las manos por su pelo perfecto, gritando a un teléfono que probablemente no le daba respuestas. La jaula dorada se había convertido en una caja de cristal, y todo el mundo observaba cómo el depredador se convertía en presa. Mila cerró las ventanas. El silencio en su propio apartamento no era el silencio de la supresión, sino de una paz profunda y duramente ganada. Era su silencio. Miró las pantallas de trading de Phantom Rose Holdings, los números parpadeando en verde. El fantasma había salido a la luz, y su sombra había eclipsado un imperio. El juego que la habían obligado a jugar había terminado. Y ella acababa de reescribir todas las reglas.